Bueno, muy buenos días. Esta es la segunda exposición del ciclo final de exposiciones de epistemología. El tema que vamos a tratar hoy es la escuela del estructuralismo, que fue la escuela en la que Claudio Levi-Strauss desarrolló su pensamiento. Concretamente, no nos vamos a centrar mucho en Levi-Strauss, a ver unas breves menciones, puesto que ese es el tema de la siguiente exposición, la antropología estructural. Bienvenidos. Bueno, el nacimiento del estructuralismo es también el nacimiento de la lingüística estructural. Esta fue pensada e inventada por Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es un lingüista sueco, nacido el 6 de noviembre de 1857, padre del estructuralismo y de la lingüística estructural. Dará sus cursos de lingüística en la Universidad de Ginebra durante 10 años. Posteriormente va a morir en 1913 y va a ser considerado por sus contemporáneos un pensador adelantado a su época extemporáneo, y en 1916, con los apuntes de los alumnos que asistieron a su curso de lingüística estructural, se va a publicar su obra, el curso de lingüística general. En su curso de lingüística general, Saussure se va a enfocar en el análisis sincrónico de la lengua, que no busca el origen de las palabras, sino en las relaciones entre la lengua y habla y significado y significante. La primera relación significado y significante es la que da origen a las palabras, los signos, la convención fonética gramatical que usamos en una estructura, el idioma, para comunicarnos. El significado es el concepto al que se asocia un significante. Este significante no es otra cosa que la imagen acústica, el fonema y la estructura gramatical de la palabra en sí. El significado, por otro lado, tiene más que ver con la relación material sensorial del objeto. Por ejemplo, la palabra árbol, que tiene pues su conjunto de fonemas y su estructura gramatical, que en este caso sería del español del castellano, es una palabra la cual tiene una relación material sensorial con un tipo de vegetación determinado. La vegetación que tiene madera, árbol, tronco y hojas, lo que nosotros conocemos como el árbol. En última instancia, el significado es la relación simbólica entre el signo, la palabra en sí misma, y el significante de los fonemas y estructuras gramaticales de X o Y idioma. Esta estructura es universal a todos los idiomas y no depende del uso individual de los usuarios. Sufre cambios y fluctuaciones con el tiempo, pero solo a través del desarrollo de la comunidad lingüística que hace uso de él. Es decir, la lengua no es algo propio, es algo en lo que nacemos inmersos. La imagen del átomo hace referencia pues a que la relación significado-significante es la estructura micro de todas las lenguas y de todos los idiomas. La segunda relación es la de lengua-habla. Esta relación parte de la anterior y es la relación del idioma, entendido como las reglas gramaticales y fonéticas de una comunidad y su usuario, el individuo inmerso en dicha estructura que hace uso de ella para comunicarse. La lengua es la que moldea y pone límites, determina y dice cómo debe expresarse. No es una invención individual. Recordemos que Saussure está inspirado por Durkheim, entonces, de manera muy durkheimiana, la lengua es un hecho social. El individuo simplemente navega. Este acto de navegar es el habla, el movimiento por la estructura lingüística, lo que yo como sujeto hago con ella sin salirme de ella misma. Esta pintura, que es el caminante entre mar de nubes, expresaría perfectamente lo que es la relación entre lengua y habla. La lengua son las nubes y el habla es el caminante. Él solo camina y las utiliza, pero no las cambia ni las altera. Estas ideas van a ser bastante importantes tanto para Levi-Strauss como para toda la escuela estructuralista. En el caso de Levi-Strauss está plasmada en su obra La antropología estructural, pero va a ser bastante importante también para otros pensadores, como lo vamos a ver a continuación con Lacan en el psicoanálisis y Althusser en el marxismo. Lacan es un psicoanalista francés nacido el 13 de abril de 1901 en París, que en 1932 sustentó su tesis doctoral de psicoanálisis. En 1963 fue expulsado de la IPA, la Asociación Internacional de Psicoanalistas, debido a sus cambios metódicos respecto al psicoanálisis freudiano ortodoxo.
creando así lo que se llama el psicoanálisis lacaniano. Algunos de sus cambios fueron, por ejemplo, las cuotas de atención, que ya no debían ser fijas, sino determinadas a partir del poder adquisitivo del paciente. Esto concilió al psicoanálisis con ciertos sectores del socialismo y del marxismo que lo consideraban una ciencia burguesa. Ahora ya no era una pseudociencia burguesa, sino que era algo más asequible. Que los tiempos eran determinados por el analizante, si el analizante se sentía cansado o si consideraba que debía detenerse, o si el psicoanalista determinaba la necesidad de un cierre, no había tiempos fijos. Su nueva visión del inconsciente y del placer no freudiano son sus grandes aportes al psicoanálisis estructural. Esta es una imagen de Lacan en la década de los 60. El inconsciente lacaniano. Para analizar lo planteado por Lacan, nos vamos a basar en 3 seminarios dictados por él mismo. Estos son, ¿qué es lo inconsciente, el otro y el sujeto? Y por último, el inconsciente freudiano y el nuestro. Lacan se va a distanciar mucho de su maestro Freud al comenzar el desarrollo de la idea de que el ego no es la expresión máxima del yo, sino que lo es el inconsciente, como bien lo determina en su seminario, el inconsciente freudiano y el nuestro. Primero, el inconsciente no es el espacio de la locura y lo banal, es el espacio de lo simbólico, es además el discurso del otro. Para Lacan, lo más íntimo de nosotros es una relación con aquello que también es externo a nosotros. El inconsciente no es aquello que es irracional, es aquello que yo hago por una voluntad involuntaria, es decir, lo realizo, pero en el fondo no sé por qué ni qué me orienta a hacerlo. Al igual que en Saussure, yo no sé por qué hablo como hablo, en Lacan, yo no sé por qué mi inconsciente es como es. El inconsciente, para Lacan, está estructurado como un lenguaje, tal como el propio Saussure. Los significantes se definen a partir de su relación con otros significantes. Esto quiere decir que el inconsciente se define a partir de su relación con otros inconscientes. Y esto va a ser el inconsciente principal de Lacan. Es el estadio mediado entre lo real y lo imaginario. Ahí se va a situar el inconsciente para Lacan. Para Lacan, el inconsciente y el ego van a tener una relación similar a la que tienen la lengua y el habla. Es decir, lo otro, con O mayúscula, como lo dice el propio Lacan, es la cultura, los estímulos, la sociedad y el lenguaje en el que estamos. Es aquí donde se produce su distanciamiento central con Freud. El centro de la psique no es el ego, sino el inconsciente. Ambos mantienen la misma relación de lengua y habla. El inconsciente determina y limita cómo va el ego a expresarse en sí mismo. El inconsciente es entonces los pensamientos en palabras y lo que escapa a nuestra autocohesión y autovigilancia del ego. Como bien explica Lacan en su seminario, lo otro y el sujeto. Es decir, entonces, para Lacan, el inconsciente sería, en el caso de esta pintura, la mujer que se ve bien, y el ego no sería más que una ilusión difusa, perdida en el estadio de lo simbólico. Así entonces, determina, basándose en nuestro pensador enfocado, Claude Lévi-Strauss, que la misma relación que tiene el tótem en la sociedad mítica, esa relación de signo y simbólica, es fruto del inconsciente y es la predeterminación de muchas relaciones sociales. Y desde esta predeterminación partirá el último autor, Luis Althusser, para explicar la reproducción de las relaciones de dominación de la sociedad capitalista. Esta es la imagen de un tótem, que es pues una estructura de animales a la que se les atribuyen ciertos signos y símbolos que explicaremos en la próxima exposición de la antropología estructural. Luis Althusser es un filósofo marxista nacido en Argelia el 16 de octubre de 1918, considerado parte del estructuralismo francés. Falleció el 22 de octubre de 1990 tras estar en un hospital mental debido a que asesinó a su propia esposa en un ataque de demencia. Althusser, junto con Gramsci, son los filósofos marxistas de la superestructura. La obra que trataremos de explicar para su pensamiento es el libro Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Esta es un dibujo a mano de Luis de Althusser hecho por Sergio Sena, como dice allá abajo, y tomado del diario La Izquierda. Ideología de aparatos ideológicos del Estado es un libro en el que Althusser va a analizar cómo el Estado produce y garantiza las condiciones de su legitimación a través no solo de su aparato coercitivo violento,
sino también de instituciones que median al individuo, así como el inconsciente lacaniano media al ego, y lo preparan para su alienación. Para ello vemos cómo los marxistas distinguen entre poder de Estado y aparato de Estado, es decir, que el Estado se compone, en un sentido weberiano, del monopolio legítimo de la fuerza, su parte de cohesión y coerción, pero también de una serie de instituciones que se encargan de legitimarlo y mantenerlo. Estos son los aparatos ideológicos del Estado, los cuales no operan el 100% desde la violencia, sino desde el poder simbólico ideológico. Los aparatos han mutado con el cambio social. Incluso los ejércitos y los jurados manejan discursos, valores y nación. Ninguna institución es solo violencia o solamente poder simbólico. Todas las instituciones tienen ambas formas de dominación en algún porcentaje. ¿Cuáles son estos aparatos ideológicos? Pues estas instituciones, que operan desde una simbiosis, son independientes, pero manejan una estrecha relación con el propio Estado. Dicho Estado a su vez está coartado por una infraestructura que desde el análisis marxista es el modo material de la producción, en otras palabras el sistema económico, que en este caso sería el capitalismo. Este aparato primero fue la iglesia en el mundo feudal y la sociedad moderna capitalista. Estas instituciones son la escuela y los medios de comunicación, es así como el Estado y el aparato económico reproducen a través de la inducción simbólica en ciertos rituales al sujeto para condicionarlo y dominarlo. El aparato es en esencia un conjunto de rituales y autoridades. Estos aparatos crean una ideología que, según la definición del propio Althusser, es la relación imaginaria entre el individuo y sus condiciones reales de existencia. Volvemos a lo mismo, la ideología vuelve a ser un estadio de mediación entre lo imaginario y lo real, como lo fue el inconsciente de Lacan, y como lo son las relaciones entre signo, significante y significado de Saussure. La ideología interpela al individuo, lo acomoda y lo dispone en un lugar del sistema de producción, la pertenencia de X a Y o Y partido, y así el individuo olvida sus condiciones de explotación y legitima al sistema que lo explota. En síntesis, el individuo está permeado por una serie de relaciones simbólicas y estructuras que lo convierten en última instancia en algo que no es el individuo como sujeto, sino en un fantasma fruto del lenguaje, la cultura, la sociedad y los aparatos ideológicos que lo desaparecen. A manera de conclusión, citando a Lacan en su famosa frase "la mujer no existe, el individuo no existe, y solo es una ilusión absorbida por las estructuras". Esto nos recuerda mucho a la famosa canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, donde al final todos somos un ladrillo en la pared, todos somos algo que al final es parte de una estructura. A manera de epílogo para la tercera y última exposición, Levi-Strauss, al igual que estos pensadores, le dio un enfoque estructural a la antropología. Definiría que hay elementos comunes en todas las sociedades que actúan como el inconsciente de Lacan y los aparatos ideológicos de Althusser. Aparte, él apeló a una ciencia social más cercana al lenguaje que a la filosofía o a las ciencias exactas, que diera cuenta de la realidad a través de las convenciones y las estructuras sociales. Para terminar, esta escuela en teoría cayó en el Gran Mayo francés del 68, cuando la gente salió a la calle y las estructuras no bajaron a la calle, un gran dicho del 68 francés. Sin embargo, a título personal, yo creo que con los medios de comunicación actuales, las escuelas actuales y la sociedad actual, el estructuralismo nunca ha estado más vivo. Esta fue la bibliografía, los textos que fueron analizados para esta presentación y unos cuantos videos de apoyo y de síntesis que también fueron utilizados para esta exposición. Muchas gracias.